¿Qué tal? Yo soy José Manuel Reyes Méndez y hoy les hablaré acerca de los instrumentos de legislación ambiental internacional. El objetivo de los instrumentos de legislación ambiental internacional es el de regular y proteger el derecho que les asiste a los pueblos o estados para no ser afectados por la explotación, expoliación, degradación y contaminación de sus recursos naturales y del ambiente transfronterizo. Comenzaremos con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, también conocida bajo el acrónimo de CITES. Este tratado fue redactado en base a la resolución adoptada en 1973 por los miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se encuentra en vigor desde el 1 de julio de 1975. Siendo de participación voluntaria, el tratado comenzó con 80 signatarios el año de su entrada en vigor, habiendo alcanzado los 183 países en la actualidad. En algunos idiomas se le conoce como Tratado de Washington, ciudad en la que fue redactado y firmado. Su propósito es el de asegurar que el comercio internacional de animales y plantas salvajes no amenace la supervivencia de su medio natural. El tratado ofrece varios grados de protección y cubre a más de 35.000 especies de animales y plantas mediante un sistema de permisos y certificados. Para ello, es indispensable que cada uno de los países que participan en la convención designen a una o más autoridades administrativas que se encargan de regular el sistema de permisos y certificado, y una o más autoridades científicas que asesoren sobre los efectos del comercio en las especies. A continuación tenemos la Estrategia Mundial para la Conservación. Esta estrategia fue formada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente y la World Wildlife Foundation en 1980. Impulsó la conservación de los recursos naturales a través del mantenimiento de los ecosistemas, la preservación de la diversidad genética y la utilización sostenida de especies y ecosistema. Ha sido la base para las estrategias de conservación en más de 50 países. Dicha estrategia identifica los efectos principales en la destrucción del hábitat, como son la pobreza, la presión poblacional, la inquietud social y los términos de intercambio del comercio. Esta estrategia llama a una nueva estrategia nacional de desarrollo con el objetivo de remediar las inquietudes, alcanzar la economía mundial más dinámica y estable, estimular el crecimiento económico y contrarrestar los peores impactos de la pobreza. El Convenio de Diversidad Biológica es un instrumento internacional para la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de la utilización de los recursos genéticos, que ha sido ratificado por 196 países. Esto con el objetivo de promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. El órgano rector de este convenio de diversidad biológica es la Conferencia de las Partes, que es una autoridad suprema de todos los gobiernos o partes, de ahí el nombre, que han ratificado el tratado y se reúne cada 2 años para examinar el progreso, fijar prioridades y adoptar planes de trabajo. La conservación de la diversidad biológica es de interés común en toda la humanidad y cubre pues la diversidad biológica en todos los niveles, tales como los ecosistemas, especies y recursos genéticos. También cubre la biotecnología, entre otras cosas, a través del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Y de hecho, cubre todos los posibles dominios que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su papel en el desarrollo desde la ciencia, la política y la educación, a la agricultura, los negocios, la cultura y mucho más. El Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono
tiene como objetivo establecer medidas concretas para la eliminación del uso de sustancias que agoten la capa de ozono para evitar los daños a la salud y el medio ambiente. Las negociaciones intergubernamentales de un acuerdo internacional para eliminar gradualmente las sustancias que agotan la capa de ozono comenzaron en 1981 y concluyeron con la adopción del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono en marzo de 1985, la cual fue ratificado por México el 14 de septiembre de 1987. Ese instrumento alienta la cooperación intergubernamental para la observación sistemática de la capa de ozono, la investigación, el intercambio de información y el control y eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, como por ejemplo los clorofluorocarbono. Por otro lado, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono es uno de los protocolos derivados del Convenio de Viena. Para este fin, que es el de disminuir las sustancias que agotan la capa de ozono, es adoptado el Protocolo de Montreal el día 16 de septiembre de 1987 y entra en vigor el 1 de enero de 1989. México fue de los primeros países en ratificar el Protocolo de Montreal el día 31 de marzo de 1988. Este protocolo apoya con recursos financieros a los países en desarrollo, a los cuales se les da un periodo de 10 años antes de cumplir los compromisos específicos de eliminación. El protocolo ha sido ajustado y enmendado al paso del tiempo. En este caso, pues, para acelerar los calendarios de eliminación, introducir otros tipos de medidas de control y agregar nuevas sustancias controladas a la lista. Actualmente cuentan con cuatro enmiendas denominadas por el lugar de su adopción, como el de Londres, el de Copenhague, el de Montreal y el de Beijing. También se encuentra la Conferencia Mundial sobre el Clima. En 1979 se celebró en Ginebra la primera Conferencia Mundial sobre el Clima, convocada por la Organización Meteorológica Mundial. Dicha conferencia giró en torno del calentamiento global y de cómo podría afectar a la actividad humana, reconociendo ya el cambio climático como un problema grave para el planeta. La conferencia emitió una declaración que convocaba a los gobiernos del mundo a controlar y prever cambios sustanciales en el clima, provocados por el ser humano, que pudieran resultar adversos para el bienestar de la humanidad. Asimismo, se estableció un programa mundial sobre el clima, bajo la responsabilidad conjunta de la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo Internacional para la Ciencia. Por otro lado, tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública a escala mundial de los problemas relacionados con el cambio climático. El objetivo es lograr la estabilización de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. En la definición de ese objetivo es importante señalar dos aspectos. En primer lugar, no se determinan los niveles de concentración de los gases de efecto invernadero, que se consideran de interferencia antropógena peligrosa en el sistema climático, reconociéndose así que en aquel momento no existía certeza científica sobre qué se debía entender por niveles no peligrosos. Y en segundo lugar, se sugiere que el hecho de que el cambio del clima es algo ya inevitable, por lo cual no solo deben abordarse situaciones preventivas para frenar el cambio climático, sino también de adaptación a las nuevas condiciones climáticas. A partir del 2019, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
cuenta con 197 partes, que cada año se reúnen en la Conferencia de las Partes, la cual es su órgano rector. Los diferentes partes que se encuentran unidas a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se agrupan en 5 anexos. El anexo 1, en ese anexo hay 43 partes que figuran en el anexo 1 de la Convención, incluida la Unión Europea. Estas partes se clasifican como países desarrollados y en economías de transición. Las 14 economías en transición son las antiguas economías de planificación centralizada, como Rusia y las de Europa del Este. En el anexo 2 hay 24 partes que figuran en ella. En esta se incluyen también a los países de la Unión Europea. Estas partes están formadas por miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o también conocida como OCDE. Las partes incluidas en este anexo son necesarias para proveer el apoyo financiero y técnico a las economías en transición y a los países en desarrollo, para ayudarles a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y gestionar los impactos del cambio climático. En el anexo B, las partes que figuran en esta son las partes del anexo 1 con los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero de Kioto del primer o del segundo periodo. Los objetivos del primer periodo se aplicaron durante los años 2008 a 2012. Como parte de la conferencia sobre el cambio climático Doha 2012, se acordó una enmienda al anexo B, que contiene una lista de las partes del anexo 1 que tienen objetivos del segundo periodo, que se aplican de 2013 a 2020. Las modificaciones aún no han entrado en vigor. También están las naciones no anexadas. Estas partes no figuran en el anexo 1 de la convención porque en su mayoría son países en desarrollo con bajos niveles de vida y también de bajo presupuesto. Estos países se deberán convertir en países del anexo 1 en dado caso que estén suficientemente desarrollados. Y bueno, también están los países con menor desarrollo. Son 49 partes y estos son países menos desarrollados y se les da un estatus especial en virtud del tratado, en vista de su limitada capacidad para adaptarse a los efectos del cambio climático. También se encuentra el Protocolo de Kioto, el cual es un acuerdo internacional creado para poner en práctica lo acordado en la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático, que es el de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, tales como el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido nitroso y los otros 3 que se van a mencionar son gases industriales fluorados, tales como los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, en un porcentaje aproximado de al menos 5% dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las emisiones de 1990. Por ejemplo, si las emisiones de esos gases en el año 1990 alcanzaban el 100%, para el 2012 deberán haberse reducido como un mínimo al 95%. Esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones reguladas en un 5% como mínimo, sino que es un porcentaje a escala global y, por el contrario, cada país está obligado por ese protocolo a tener sus propios porcentajes de emisión que deben disminuir la contaminación global. Fue adoptado inicialmente el 11 de septiembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 eran 187 países los que ratificaron el protocolo. Lamentablemente, Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero a escala mundial y lamentablemente no ha ratificado dicho protocolo. En el caso de México, lo ratificó en el año 2000, además de que este protocolo de Kioto promueve el desarrollo sustentable de los países en desarrollo. Por otro lado, la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
tiene como objetivo promover una respuesta global para la desertificación. Su génesis fue la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. Tiene 193 partes y fue adoptada el 17 de junio de 1994 en París, Francia, y se encuentra en vigor desde el 26 de diciembre de 1996. Su órgano rector es la Conferencia de las Partes, que, como ya se había mencionado, tiene 193. Hace tiempo que la comunidad internacional reconoció que la desertificación era uno de los más graves problemas a escala mundial, abarcando tanto el ámbito económico como el social y el medioambiental. La desertificación afecta a una gran cantidad de países en todo el mundo y en 1977 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación adoptó el Plan de Acción para combatir la desertificación. Desgraciadamente, a pesar de este y otros esfuerzos, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente admitió en 1991 que el problema de la degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y secas subhúmedas y secas había empeorado, a pesar de que se habían encontrado ejemplos de mejoras en el ámbito local. La cuestión acerca de cómo hacer frente al problema de la desertificación fue de nuevo una preocupación primordial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro de 1992. La conferencia aprobó un nuevo enfoque integrado del problema, enfatizando en la idea de promover un desarrollo sostenible en el ámbito comunitario. Del mismo modo, también se pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se estableciera un comité intergubernamental de negociación para preparar en junio de 1994 la Convención para combatir la desertificación, particularmente en África. En diciembre de 1992, la Asamblea General aceptó y adoptó la resolución 47/188. La Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación fue adoptada el 17 de junio de 1994 en París y fue abierta para su firma los días 14 y 15 de octubre de 1994. Entró en vigor el 26 de diciembre de 1996, 90 días después de la recepción de la 50ª ratificación. En la actualidad, pues esta convención tiene 193 partes. Esto debido a la reciente retirada de Canadá el día 28 de marzo de 2013. Por último, tenemos el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos. Su objetivo es el de reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y su movimiento transfronterizo, así como asegurar su manejo ambientalmente racional, para lo cual se requiere la promoción de la cooperación militar, la creación de mecanismos de coordinación y seguimiento. Este convenio fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y fue firmado por 116 países. México lo ratificó el 22 de febrero de 1991. En nuestro país se encuentra vigente el 5 de mayo de 1992 y es el más antiguo en materia de residuos peligrosos y sustancias químicas. Y este convenio obliga a todos los países miembros a que se aseguren de que sus desechos peligrosos se manejen y eliminen de forma racional. Cabe mencionar que un desecho peligroso constituye un peligro considerable presente o potencial para la salud humana o organismos vivos debido a que son desechos no degradables, lo que quiere decir que persisten en la naturaleza y pueden ser concentrados biológicamente, siendo letales, y también pueden causar o tender a producir efectos acumulativos perjudiciales a los organismos. Y bueno, ya para finalizar, las referencias bibliográficas que se emplearon para la realización de esta presente exposición. Muchas gracias.